Bueno, vamos a entrar, como dice el dermatólogo, al grano. Yo conté que gentilmente Zona Libre va a abrir micrófonos a la gente que sienta que necesita hablar. No sé si llamarlo defenderse o explicar, como lo quieran llamar, con todo este vericueto del Deportivo Cali, todo este bochincherío, realidad, o versiones, señalamientos, dedo aquí acusador, dedo para allá. Entonces el primero que me llamó fue el doctor Álvaro Martínez, así como me puede llamar más gente, excepto uno solo, a veces no le abro el micrófono ni por el carajo. Pero al resto sí me pueden llamar todos y con mucho gusto los atendemos. Quien siente que su nombre fue tocado, como ayer por ejemplo el caso de Franklin, salió públicamente. Entonces gentilmente le dijimos, claro, con mucho gusto. Entonces tenemos al Gato, está JJ Patiño, está el Sandino, a quien más conocen como el Divino, al Pastor, que ya lo saludó el doctor Martínez. Saludo a Patiño, que lo encontró en el Core Junior, usted iba de paso. Sí, señor. Él pasaba, no estaba allí, yo estaba allí. Parchado del vecino. Estaba parchado ahí bueno, con un grupillo. Así que, doctor Martínez, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes para todos ustedes aquí en la mesa y a todos sus oyentes. ¿Cómo les va? Bien, hombre. ¿Cuál fue el objetivo de la llamada que me hizo usted? ¿Por qué siente que necesita estar aquí hoy? No, a ver, vamos a unos antecedentes. Sí, pues, antes de, porque la verdad es que todo ese estudio forense que sale, usted sabe que tras bambalinas buscan un señalado. Usted no es bobo, pues, así es. Después de viejo, no es que yo estoy jovencito, No sabe tan para dónde va viejo, dirigido. no tan viejo tampoco, Uno sabe para dónde va porque dirigido. Entonces, creo que eso lo hace acercarse acá. Sí, a ver. Nosotros, pues, primero de todo la auditoría forense se hizo en los periodos del 2010 al 2023. Sí. Hay 22, ¿no? Hay varios comités ejecutivos, pues, involucrados, metidos en el tema. Dentro de esa, entonces nosotros, como posibles investigados, nosotros hicimos, el comité nuestro fue del 2013 al 2017, y pues nos presentamos en la fiscalía a preguntar, pues, de qué se trataba el tema. Ahí nos mostraron la denuncia penal. Acérquese un poquito para que tengamos un buen sonido. Sí, ahí nos mostraron la denuncia penal que había presentado el Deportivo Cali. Sí. Humberto Arias, pues, como representante legal del Deportivo Cali, según dijo en su momento, por sugerencia de sus asesores abogados, los penalistas. Entonces la denuncia, para ser muy rápido, habla de 6 puntos. Sí. Que Él lo llamó 6 hallazgos. Sí. La auditoría tiene 500 y pico de hojas. Sí. Hay varios hallazgos, digamos que pequeños, que se reúnen en 6 grandes grupos. Aquellos grupos son los primeros. El punto A, la revisión de los predios denominados Lote Alabanza y Nacar. Sobre ese me voy a referir nuevamente, como lo he hecho, pues, durante los últimos, creo yo, que 7 años. Pero bueno, vamos a referirnos. El segundo es el contrato de cuentas en participación, que fue la famosa fiducia que se hizo sobre la posible venta de algunos jugadores. El tercero ya habla de un tema de transferencia a otros clubes, del Cali a otros clubes. El cuarto, de otros clubes al Deportivo Cali. Análisis de costos y gastos. Entonces esos son más o menos los 6. Pero según el Deportivo Cali, los 2 hechos que podrían tipificar una conducta penal eran los 2 primeros. Sobre los 2 primeros voy a referirme. El primero, el lote. El lote... Usted compró el lote en 1.000 y lo vendió en 9.000, dicen. Bueno, espera. No, que compró el lote, me estoy equivocado. En 1900 estaba evaluado. En 9.000 y costaba 1.000. No, como yo compraba un carro que vale tanto y lo compré en tanto. Correcto, muy bien. Bueno, entonces, sobre el tema del lote, pues ya a finales del 2023, a ver, el doctor Baeza y un grupo de socios habían presentado sus inquietudes en la asamblea del 2018. Recién nosotros habíamos dejado el comité ejecutivo. Ahí se explicó, sin embargo no quedaron contentos con la explicación y en el 2019 volvieron a presentar temas sobre el lote en esa famosa asamblea y ya pues aparentemente quedó claro. Sin embargo, el doctor Baeza, socio del club, y otro grupo de asociados decidieron ir a la Fiscalía General de la Nación a decir que ahí había pues algún tema penal. Después de la revisión hay un avalúo de diciembre del 2023
Todas las organizaciones deben hacer una revisión de sus activos, un avalúo de sus activos cada 3 años, por temas contables. Sí. En ese momento aparece que el lote valía a 81.000 pesos el metro cuadrado más o menos. 81.000 algo, pero ahora vamos a ver cuánto nos costó a nosotros. A 81.000 pesos el metro cuadrado, ¿ok? Nosotros presentamos ese avalúo por intermedio de nuestro abogado Hugo Guzmán, el abogado penalista. Se lo presentamos a la Fiscalía y después de algunas entrevistas, la Fiscalía decidió archivar el tema. Se fue el primer archivo sobre ese tema, que fue en el 2023. ¿La cifra de 9.200 millones es real? ¿La compra? Espérate, vamos despacito porque... Tranquilo, ¿cómo es? Sin afán, pero con... Después se ve una letra. Exacto. Eso todo te lo voy a responder, no te preocupes. Bueno, después la auditoría fiscal volvió a salir el tema y la Fiscalía volvió a archivarlo. Y lo ha archivado 2 veces. Lo ha archivado 2 veces y también archivó el otro tema, esta vez, que no se había presentado antes ante la Fiscalía, el tema del famoso fondo y la venta a los jugadores pues para inversiones futuras, como lo hicimos y que lo voy a explicar. A pesar de que esos 2 temas han sido archivados por las autoridades, pues hay gente que está inconforme. Por las autoridades, entre otras cosas, porque en estos días a alguien le escuché que la Fiscalía era la que juzgaba y condenaba. No. Investiga. Quien condena es el juez. Exacto. La Fiscalía acusa y al final, pues si uno es o no inocente, el juez de la República es el que decide, pues, si uno es... ¿Quién imputa cargo, doctor? La imputación de cargo la hace la Fiscalía y el escrito de acusación es de la Fiscalía. Exactamente. Sin embargo, el juez de la República, que es un juez de garantías, el que inicialmente toma el caso, no condena tampoco. El que condena el juez de conocimiento o juez de condena que da el martillazo final, Exacto, que sí, es el último. Exacto, el juez. Yo pues no soy abogado. Sí, el juez aquí de conocimiento. como el doctor Patiño. No, yo leo el Código Penal, me lo he leído, bueno, pero la sí verdad no. no soy abogado tampoco. Yo sí no, afortunadamente, yo me leí un... Como diga la Constitución también, artículo 13, derecho de igualdad procesal, porque hay que leerla porque estamos en este país. Y eso me parece que está muy bien. Bueno. Doctor Martínez. Entonces la Fiscalía, pues, como les digo, en ambos casos... Venga, doctor. Sí, ¿qué hubo? Doctor, venga, ¿Qué hubo? un minutico, doctor. Sí, señor. Mi doctor, qué pena molestarlo. Dale, El gato no. está Lo que pasa ansioso, es el que gato está ansioso. esto el del gato está lote- ansioso. ¿Cómo no? Esto del lote usted lo ha explicado muchas veces en los últimos 4 años. Sí, señor. La pregunta es, ¿por qué vuelve a aparecer ya con una firma que el Deportivo Cali determina que es muy seria, de que ahí hay un dolo? Pues no sé, por eso te digo, hay que preguntarle por qué vuelve a aparecer. Esa respuesta no la puedo tener yo. Quien decide que no hay dolo 2 veces es la Fiscalía. Pero, Yo no- Gato, yo sí, me da mucho gusto saludarte. Es el gerente Un abrazo, Alberto doctor. Sinisterra, Sí, que me gerente de la acompañó ECO. bien los 4. Me gustaría complementar un poquito Sí. aquí lo que ha dicho el doctor Martínez. Para nosotros, que estamos absolutamente tranquilos de que nuestra gestión fue limpia, vemos aquí que hay una intención de daño. Por eso puede ser parte de lo que has descrito, Gato. Refiriéndome al tema del lote, hablemos un poquito de antecedentes. Ustedes se acordarán de un partido Cali-Bucaramanga En el 2016. a final del 2016, que se formó la pelotera más grande con la entrada y la salida del estadio. Yo no estaba porque ese día precisamente estaba viajando a Montevideo a una reunión de la Copa Suramericana. ¿De la qué? De la Copa no, de la reunión de la Liga Suramericana. Creo que era el partido de vuelta del Cali. Partido de vuelta de... Eso Así se es. llamaba Liga Suramericana de Clubes de Fútbol, del cual yo fui su vicepresidente, porque el grupo G8, que lideré, me sugirió a mí como vicepresidente y representante de Colombia. Entonces esa era como tenían al Deportivo Cali en su momento en la DIMAYOR y a su representante en los periodos 13 al 17, que fui líder de los equipos grandes en Colombia, con el famoso G8, y ellos mismos me presentaron ante la Liga Suramericana de Fútbol, que era un G8, digamos, por decirlo de alguna forma, a nivel suramericano. Entonces la representación del norte del continente, De Sudamérica. de Sudamérica,
le tocaba a Colombia la segunda vicepresidencia y yo fui nombrado ahí. Así que... Bueno, sí, para volver a entrar al tema, entonces, con ocasión de ese desorden que hubo, porque realmente creo que fue una cosa apocalíptica, el estadio no lo cerraron. Lo cerró la doctora Lesmes, que era gobernadora encargada para ese entonces. Comenzando el mes de enero, tuvimos una reunión con la doctora Dilian, que ya está otra vez en el cargo, y hicimos unos acuerdos y quedaron unas condiciones para reabrir el estadio. Sí. La primera condición, no pueden entrar más de 25.000 personas. Y ahora volvemos sobre eso. Hay que hacer un plan de manejo de tráfico, hay que meter grúas y tienen que acelerar la compra del lote, porque con este solo parqueadero y con esta sola entrada, pues la cosa no se va a solucionar. Compra el lote, Entonces, la salida a otra vía, ¿no? Entonces, óigame esto, limitar a 25.000 sillas el estadio significaba que lo disponible que quedaba para vender boletería eran solo 14.000. Después de suites y abonos. Claro, había que contar suites, abonos no, asociados y cortesías, que entre los 4 sumaban esos 10. En una cuenta rápida que nosotros hicimos, lo que podría costarnos el estadio a full y el estadio de 25.000 en una serie de playoffs para la final, era entre 2 y 3.000 millones de pesos. Una final, los 3 partidos. Sobre cifras reales, comparada a la final del 2015, que no había restricción, con la final del 2017, fue de 2.400 y pico millones de pesos. Aquí lo tengo. Esa fue la diferencia. De manera que este era un tema más de un servicio, más un tema financiero que un tema inmobiliario. Que si el lote costó 4.000 o 5.000 pesos más por metro cuadrado, o 10.000 pesos más o menos por metro cuadrado, esa no es la discusión. De hecho, y yo cerraría ese tema del precio del lote, aunque te puedo ampliar con mucho gusto tu pregunta ahora. Hay un avalúo que está en el informe de auditoría que dice que el lote está avaluado en 7.000 y pico de millones de pesos. 7.900. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Y entonces, ¿qué es que se hizo una compra fraudulenta? Que hubo... que se cantó una cifra diferente. Al Cali. Ahí está el lote. Ahora, eso ha tenido... todo esto en el Cali es una novela. Ustedes lo saben. Y entonces hay un cuento muy largo que podemos puntualizar sobre lo que ustedes quieran, pero el resumen es ese. Eso era... Pero, doctor... Para darle otra vez cabida al aforo del estadio, para mayor comodidad para los asistentes, entre otras cosas porque ese lote tenía porque existe el lote, una condición muy importante, es que tiene salida no a la recta Cali-Palmira, sino a la vía a Rosso, frente a la industria de licores. Eso que dice España. que es una zona de alta inundación que venga, se compró doctor, sin avalúo. Pero doctor, pero ahí hay un puntico que creo que es el problema. Ustedes dicen que por generar una comodidad no importaba subir 4.000 o 5.000 o 10.000 pesos el valor del metro cuadrado. Pero ese es el lío. No, vení. A ver. Pero, a ver, perdón. Dale. Sí, porque sonaría como que el desespero de lo llevó a meter, a meterles de caminar y pagar muy alto. No, a ver, no. Nosotros, mira, aquí está ahora, los presto para que ustedes lo vean. Esta es una parte del avalúo que se hizo después en el Comité Ejecutivo del 2018. Yo creo que vos tenés esto. Aquí dice muy claramente, como al final del lote quedaría adecuado para algún tipo de desarrollo constructivo, partiremos del valor máximo rango calculado, que en este caso serían de 81.000 pesos el metro cuadrado. Dice aquí, ¿cierto? Hoy ¿cuánto? Hagan una división aquí, bueno, la cabeza no es fácil, pero sí en sus celulares. Hoy nos quedaron 85.000 metros, 85, y pagamos al final 6.250. Entonces, 6.250 millones dividido por 85 da 73.000 algo, casi 74, ¿cierto? Que fue lo que pagamos.
Porque, ¿qué pasó? Acuerden que había una posibilidad de que ellos, si progresaba un tema inmobiliario que iba a ser Inacar, al lado del lote nuestro, que es un lote, entre otras cosas, de 1 millón de metros cuadrados, en lo de Inacar, y que tiene, eso son 100 hectáreas, un gran desarrollo. Pero en ese momento pues no existía el POT. Parece, entre otras cosas les quiero contar, parece, no me consta, que ese desarrollo finalmente se va a hacer, ¿no? Al lado del estadio, o sea que sí era posible hacerlo. Bueno, en ese momento, a los 4 años de haber firmado nosotros el tema, nos tocaría haber pagado 3.000 millones porque no había salido, pero ya no tendríamos 85.000, sino 125 como teníamos originalmente. O sea, 125.000 dividido en ese momento por 9.250, pues da lo mismo 74. Tan es así que Inacar, como nosotros no le pudimos pagar los 3.000 millones en el comité ejecutivo que nos siguió, nos recibió tierra al mismo valor, por 74. O sea, es decir, ahí no hay nada. Pero entonces, mira, entonces aquí está en 81.000 metros. Entonces aquí dice que ese lote valía 7.855. Ahí lo dice. Pero después, y extrañamente para mi gusto, le restan 6.000 millones de pesos, algo más, que porque la adecuación. ¿A dónde se ha visto, por favor, que usted compra un lote y si lo tengo que adecuar para una casa, vale menos? Vale una plata. Y si lo tengo que adecuar para un edificio, vale menos. ¿Quién lo resta? ¿La firma evaluadora? No, mira, aquí está. Sí, sí, no, correcto, no, sí. Ahí sí. lo tenés. Claro, la firma evaluadora. Y nosotros alegamos esta cosa. Digo, pero ¿cómo se le ocurre? Por eso le digo, es un ejemplo muy fácil. Usted compra un lote en cualquier esquina de Cali, que vale 1.000 millones de pesos. Para hacer una casa, los cimientos, pues, valen una plata. Pero si vas a hacer un edificio de 40 pisos, pues, vale mucho más plata. Entonces, el lote vale lo que vale el metro, por lo que lo compraste, menos el avalúo. Pregunto yo. ¿Cuándo fue esa menos la adecuación? ese reclamo de ellos? ¿Cuándo fue? No, este es el reclamo de la gente del avalúo. Ese es como el 2018. Este es del 18. Esto lo hizo el comité ejecutivo que nos siguió a nosotros. No, y es que aquí está, como te digo, la parte. Está evaluado en ese momento por 8.000 millones, porque dicen que las tierras ahí cercanas valen a 81.000 pesos el metro cuadrado, que finalmente lo compramos en 74. Y todo este cuento lo echamos a la fiscalía, por supuesto. Y por eso es que la fiscalía pues no ve dolo alguno en el tema. ¿El uso del suelo del parqueadero estaba apto? ¿El del lote estaba apto para parqueadero? ¿No está en una alta zona de inundación? No, para nada. Incluso está en una zona de lenta inundación, pero el lote tiene su jarillón ya. Sobre el río. El lote tiene su jarillón, de manera que y eso ya, eventualmente eso podría haber necesidad de reforzarlo. Eso también se presentó en la asamblea del 2019, que fue cuando todo se quedó tranquilo, un concepto de la CBC que decía que ahí se podía construir perfectamente un Eso lote. dice la auditoría forense. ¿Por qué lo dice? Pues yo no sé por qué lo dice, como te digo, es que yo no voy a decir que esto fue pues manipulado. Dirigido ni manipulado, ni mucho menos, porque no me consta. Pero es que yo me quedo aterrado. La verdad es que, miren, ahora les voy a mostrar unas cifras del comité ejecutivo nuestro, para referirme al segundo punto de la investigación. Y las cifras del comité ejecutivo nuestro son, la verdad, impresionantes respecto al resto del fútbol colombiano. Miren ustedes, por ejemplo, el último año nuestro, en el 2017. Según Superintendencia de Según Sociedades. la Superintendencia de Sociedades, ¿no? El Deportivo Cali ganó ese año, tuvo utilidades ese año por 8.700 millones. Nacional, 8.500. Junior, 4.900. Y no muestran las de Millonarios ni las del equipo del pueblo, como las 5 que teníamos nosotros en Medellín. Por otra parte, pasivos. Ojo con el tema de los pasivos. El Deportivo Cali, cuando nosotros terminamos, el pasivo valía 24.000 millones de pesos, del 2013 al 2017. 24.000 millones. Pero no fue que nosotros volvimos el pasivo 24.000 millones, nosotros recibimos, porque uno recibe activos y pasivos, por obvias razones de anteriores comités. Y el comité que terminó en el 13, había pasivos por 11.000. Entregamos por 24. ¿Cuál es la diferencia? 13.000. ¿Correcto? Entonces nosotros crecimos el pasivo en 13.000, pero hicimos inversiones en el estadio, en las sedes, etcétera, por casi 27.000 millones de pesos. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos hecho inversiones? Pues que no existía pasivo. El tema. Pero entonces el tema sí era hacer... ¿Y por qué hicimos las inversiones tan grandes que hicimos en el estadio? Fácil.
¿Ustedes se acuerdan dónde se jugó la final del 2013? ¿En el Pascual? En el Pascual. ¿Por qué no se jugó en Palma Seca? Porque no estaba habilitado, no se podía. Y nosotros, gracias a eso, ya se han jugado a partir de la inyección, que nosotros, porque hay también gente que como que no le ha gustado el tema, que nosotros recuperamos el estadio, pues a mí me da mucha pena, pero sí. Don Humberto Arias, indudablemente se le debe la cuestión del estadio. Pero infortunadamente el estadio tenía muchos inconvenientes cuando nosotros lo recibimos, y sí había un comité en el estadio que pues ahí más o menos lo había mantenido, y estaban trabajando precisamente en el tema de la PETAR, y voy a nombrar los nombres: la doctora Orozco, el doctor Mejía, expresidente del Cali, el doctor Roballo, el doctor Sandoval y Aníbal Araque, que era el representante de Humberto Arias en ese comité de estadio. Perdón que le corto, doctor. Lo que pasa es que a ver, lo maluco del tema es, y vuelvo al ejemplo, ustedes compran un lote en un valor y después aparece un documento oficial, cree uno, porque es una firma pues aparentemente seria, que uno confía en una firma, un estudio, como una encuesta, uno confía en la empresa, Un evaluador. y dice que ese lote valía menos de lo que pagaron. Entonces, Sí. obviamente hay un montón de duda. Sí, no, pero Obviamente cualquier después dice, se robaron una plata. No, pues por supuesto, pero como te digo, uno tiene que ver por qué dicen que costó esa plata. Entonces ellos dicen, costaba esa plata, por eso te digo, mira, dicen que vale 8.000, hasta ahí todo bien, hasta ahí todo claro, que valía 8.000 millones ese lote de 125.000, correcto. Pero que a ese lote, que vale 8.000, hay que disminuirle la adecuación. Eso cuando sea, por eso te pongo el caso de vos compras un lote aquí en la esquina para construir tu casa, y la adecuación del lote vale unos pesos, y eso no se le resta al valor del lote. No. Antes, por el contrario, se le suma al valor del lote. ¿Y qué gente toma la decisión de hacer esa reducción en el avalúo? En los señores evaluadores. Y nosotros criticamos este avalúo. Y ustedes envían eso a la Fiscalía, y la Fiscalía, ¿qué deduce de esa conclusión Pues del que avalúo? finalmente, pues como te digo, Lo archivaron. lo archivó. Y el motivo del por qué ellos llevan a rebajar el valor del lote bajo ese argumento que dice la Fiscalía. Pues no, nosotros solamente sabemos que la Fiscalía lo archivó porque no vio prueba alguna de que ahí no había ningún pues tumbado. Para Porque decirlo ahí por nace todo. De ahí nace todo el inconveniente. Pero lo que decía Alberto ahora, Sinisterra, es muy importante, sí. Yo no sé pues si hay suficiente ilustración sobre el tema del metro cuadrado, porque aquí lo estamos viendo y lo estamos demostrando. Pero mire, gracias a esa salida que infortunadamente el comité ejecutivo que nos siguió, pues decidió que no era eso, sino que había que comprar otro lote, entre otras cosas, se compró otro lote a unos buenos precios, pero ya será quien en ese momento representaba el Deportivo Cali quien defiende el tema, porque también hablan de eso en la Fiscalía, que también fue archivado dentro del mismo tema, porque eran los dos lotes, también fue archivado, ese segundo lote ahí al lado del hipódromo. Sí. Pero eso le daba otra salida al estadio, pero en la misma recta Palmira. Sí. A nosotros, y de acuerdo a asesores, nos pareció más lógico darle salidas a las dos autopistas que le llegan al Cali. O sea, al Cali le llega la autopista de la recta Palmira y la autopista Rosso. Sí. Entonces, ¿cuál es el mayor inconveniente que tiene hoy el estadio del Deportivo Cali? El acceso. Eso. Entonces, eso es mire, el estadio vale hoy más o menos, en números de hoy, 400.000 millones de pesos. Eso vale el estadio. El avalúo hoy. El avalúo hoy. Y el Cali tiene el 65% de eso. Estamos hablando de 270.000 millones. Para darle solución a 270.000 millones, compramos un lote por 6.000. ¿Y qué pasó con el lote? ¿Por qué ¿Qué no se función llevó a cumple? cabo el plan principal del lote? ¿Qué El pasó? lote está ahí. ¿Por qué no se llevó a cabo la Porque vía? el siguiente comité no le pareció, No le pareció atractivo les la opción pareció, del les lote. pareció que era mejor hacer una Y ustedes negociación. no lo llevaron adelante por tiempos, porque ya les tocaba entregar el nosotros, mandato. no, porque entregamos. Nosotros compramos Porque en entregamos. el 2017, y la promesa nuestra, entre otras, en esas elecciones era pues que nosotros íbamos Terminarlo. a comprar, porque había una franjita que unía a la tierra del Cali hoy, que tenemos en el estadio, con ese lote había una franjita como de 750 metros, algo así, Así que es. valía Sí, sí, sí. algo así como 800 millones de pesos, con unos señores Botero, los de Iván Botero Gómez. los mismos de Iván. Ustedes dirían, ¿Y eso doctor frenó el Martínez, y otros, ustedes Pero dirían, estos que siguieron, consideraron, el comité ejecutivo que siguió donde yo estaba, y Sí. que era pues franca minoría, dijeron que no, que más bien ellos compraban ese del Banco Popular, que salía más barato, ¿Del que hipódromo? ahí está también, el del hipódromo, que era del Banco, que ahí está el Doctor lote Martínez. también, porque después se habló, acuerde, que en ese lote se iba a hacer un parque
etcétera, Sí, y un sí. estudio de Harvard, bueno, etcétera. ¿Ustedes etcétera. consideran que ese tema del lote, el que ustedes compraron, Sí, no es como dice la gente hoy, fue un negocio chimbo? no, pero para nada. para nada. Si es que O sea, ahí si está- el lote se Pero es que utiliza, miren, ya va a salir ah, beneficiado el estadio, quiero sí o sí. insistir en lo que está dando como conclusión para este tema, porque del lote podemos hablar 2 horas seguidas, porque hay toda la cantidad de cuentos que Sí. quieran. Lo que se compró en 6.250 millones hoy está evaluado en 7.900, que lo dice el mismo informe de la auditoría Ustedes forense. pagaron 6.200 millones por el lote. 6.250 por 125.000 metros en ese momento a 50.000 pesos metros. O sea que esta cifra que está en la auditoría que dice que costaba el lote 1.900 no, No, es yo no cierta. sé Esa es la dónde deducción que sale. ellos dicen que Correcto, hace la no, valor. correcto. Una deducción. La adecuación, por la supuesta adecuación. O sea, esas digo, cifras tan raras, tan es diferentes. cierto. Es que ahí nace todo. No, ojo. Según este avalúo, sí es cierto lo que dices tú. Aquí dice que vale 1.900. ¿Pero por qué vale 1.900? Porque ellos dicen que vale 8.000 menos la La adecuación, adecuación. entonces que le dan 1.900. Que es lo que a nosotros y a la fiscalía le pareció absurdo. Según los estudios que ustedes hicieron en su momento, ¿cuánto se necesita para poner a funcionar el lote y que el estadio tenga la vía alterna? Pues lo que nos presentó Inacan en su momento, que por aquí lo tenía, acondicionar ese parqueadero y la vía y todo este cuento que faltaba en ese momento, que era entre otras cosas, porque después se habló de una vía para automóviles y era pues casi una autopista para pegarle al lote. Se hablaba de un camino, ¿cómo es que se llama? De un... No, ¿te estás refiriendo a lo del canal Chimbique? No, que va a sí, caer no, un no, puente. no, pero Un sí. sendero peatonal. Un sendero peatonal. Hoy se camina mucha gente cuando está lleno el estadio 1.500 metros del actual. De que la hay. recta al estadio. Esta Se era, llama coloquialmente la 1500. La 1.500 se llama. Esta otra pues tenía 750 y toda esa adecuación costaba en ese momento, en el 17, 6.500 millones de pesos. Era lo que nos Oiga, doctor. cotizó en su momento Inacar a todo costo, nos dijeron, sin la utilidad de En esta decisión estuvieron de acuerdo todos los del Sí, comité ejecutivo. pero por Hay supuesto. varios es puntos que dicen es que no se avaló de parte del resto del comité ejecutivo. Eso- Sí, ¿quiénes estuvieron de acuerdo? ¿Quiénes estaban en ese comité? Perdóneme usted. Bueno, en ese comité... Como usted ahora tomó la decisión usted solo. De la compra del lote. El burro adelante patea, como se dice vulgarmente. Álvaro Martínez como presidente, vicepresidente Nando Ángel, Luis Fernando Ángel, el doctor Muñoz, Henry Alfonso, Henry Cuartas y Fernando Toya. Toya. Y todos estuvieron de acuerdo. Que, entre otras cosas, era nuestro patrocinador principal en Ciesa y que infortunadamente, porque esas cosas pasan en el Cali, en la asamblea del 2017 fue derrotado. El principal patrocinador del Cali, ustedes Pero pueden creer. el comité, estas personas que usted Oiga. menciona estuvieron de acuerdo, no hubo disidencia o No, división pero pa' en nada, la decisión. es 5 más. en pleno. Sí, pero total. Entonces, ¿por qué dicen en la auditoría que hicieron cosas sin el consentimiento de los demás? Pues yo no sé, aparentemente y según un comunicado del Cali en estos días, con el que están de acuerdo algunos, esa es otra cosa, pues algunos directivos, pero parece que el presidente no. Es que infortunadamente en la auditoría esta forense, pues tiene imprecisiones. Es que eso no es de verdad para Dios. Es que eso fue lo que analizó, insisto, la fiscalía. Pero, Claro que la auditoría se hace con Álvaro. base en documentos que entrega el mismo Deportivo No, Cali. por eso te digo, pero se Permíteme. puede equivocar. Sí, señor. permíteme una pregunta, Álvaro. Sí, señor. Lo mismo para el doctor Sinisterra. ¿Por qué el comité ejecutivo de ustedes es el más señalado donde hubo inconvenientes económicos según esta vaina que hicieron y siempre se ha dicho? Pues mira, es que ese es el tema. Eso es el tema de los odios. Por eso te digo, desafortunadamente tengo que nombrar nombres. Yo no sé qué pasó, qué nos pasó a nosotros, qué dije yo, no sé qué diablos pasó con el doctor Baeza, por ejemplo. El doctor Baeza acaba con otros socios de mandar un derecho de petición al Deportivo Cali para que se estudie en la próxima asamblea pues que a pesar de que no haya fallo en contrario en la fiscalía, nosotros debemos ser juzgados moralmente por la institución. Por la institución. Dice que la asamblea lo debe hacer. ¿Por qué? Pues sí, el comité de ética. No, el comité de ética no. Anticipadamente. Condenando anticipadamente. Ah. Entonces al hombre parece que no le sirve la fiscalía, sino que él reúne una serie de amigos socios y votan contra uno y lo pueden pues hasta suspender del Deportivo Cali y todo, lo cual pues me parece injusto, porque miren, ¿cuál es la historia con él también? Nosotros en el 2022, por un amigo común, nos reunimos con él, le mostramos todas las cifras y todo, con Alberto estuve y con Alfonso Muñoz, y nos dijo, sí, no, ustedes sí saben de esto.
palabras de él que no me las va a negar. Y en la asamblea del 2022, cuando estaban aprobándose el presupuesto en ese momento del presidente Caicedo, él se paró, dijo que no estaba de acuerdo con ese presupuesto y le echó flores a la administración de Álvaro Martínez. Tengo el extracto del acta. Y afortunadamente no sé qué lo hizo. Ahora cambió de parecer. No, y no sé qué pasa. Ah, bueno, pero entonces él siguió porque como ya, comillas lo que voy a decir, por favor, se había derrotado su argumento en la fiscalía en el primer... Entonces, pues debió quedar, perdóname la expresión, berraco, y volvieron otra vez a meterlo. Lo metió esta vez esa, ¿cómo se llama? La auditoría. La auditoría forense. La auditoría forense, insisto, yo no sé si guiada o no guiada, pero sí fue muy coincidencial que algo que ya había estado, que algo que ya no tenía pues elementos para ser juzgado, volviera a presentarse. A mí sí me parece totalmente coincidencial, pues les digo sinceramente. ¿Hablamos de jugadores? ¿Por qué? O sea que hay mano negra en todo. Claro, Les doctor. doy unas cifritas. Yo no sé si Estamos aquí, mano estamos negra. aquí, claro. Dale, sí, Claro. Miren, este es un pequeño análisis extractado de información pública que está en los informes de gestión del Deportivo Cali. O sea que no es información privilegiada. En el periodo 2006 a 2009, el resultado fue un déficit de 6.963 millones de pesos. 8.963, perdón. Y aquí quiero hacer una pequeña aclaración de lo que significa la comparación de ingresos versus egresos y gastos. En las empresas se llama utilidad si es positiva y pérdida si es negativa. En las entidades sin ánimo de lucro, como es el caso del Deportivo Cali, o es superávit o es déficit. Porque todo el mundo habla del déficit y y entonces lo confunden con el pasivo y lo confunden con los flujos de caja. Nada, el déficit o el superávit es comparación de ingresos contra costos y gastos. Entonces, 2006 a 2009, 8.963 millones de déficit. 2010 a 2013, 1.884 millones de déficit. 2014 a 2017, 17.095 millones de superávit. 2018 a 2021, 58.500 de déficit. Y Venga, repítame esa. Sí, la última, la que acaba de decir. De 17.000 de superávit pasó a 50 y pico mil de déficit. De déficit. 58.000. O sea, los resultados Ya consolidados no estaban. de los estados de pérdida y ganancias de los 4 años. Juan Fernando Mejía era presidente. Juan Fernando Mejía los dos. Y Marco primeros, Caicedo, vice. Marco Caicedo los dos. Pero siguientes. yo Escuchando quiero un eso, momentico, escuchando eso, Perdón, ¿por qué el Deportivo Cali hoy está sacando el estadio quebrado? Perdón, un momentico, es que yo sí quiero aclarar esa cifra de los 58, porque yo estaba pues ahí metido en ese comité también. Obviamente ustedes bien saben, también en franca minoría, pero yo no voy a decir que es que hubo unos temas raros ni extraños, y también lo he dicho varias veces, o que hubo algún dolo, ni mucho menos, sino simplemente, acuérdense del Dream Team, ¿ustedes se acuerdan? Sí. Cuando- Fernando Suárez. Bueno, cuando en el 2019 el Deportivo Cali, con mucha base de canteranos y otros jugadores especiales, quedó finalista de la Copa Libertadores. ¿Se acuerdan que perdimos con Palmeiras? 99. Ah, En el 99, perdón, en el 99. 99, correcto. Vendimos muchos de jugadores y teníamos plata bastante en Panamá. Y decidimos, yo ya estaba en ese comité en el 2001, Humberto Arias, senior, como presidente, y decimos, bueno, si quedamos con estos muchachos subcampeones, vamos a hacer el Dream Team o Green Team, como se llamara esa vaina, Aristizábal, y vamos a ser Valenciano. campeones. Comandado De la por Copa- Suárez. de la Copa Libertadores. Pues no pasamos de grupo. Primera ronda con Calama, con Cobreloa. Pues, y Eliminados no, en Calama. y no pasamos de grupo. Es que ese es el tema. Si no, pues el Junior sería campeón todos los años y todos los semestres. Entonces, mire, algo parecido pasó en el 18. Porque Con lo de Peluso. con lo de el Pepe San, mire, a ver, ¿quién iba a decir? ¿Qué hincha del Cali dijo que no le gustaba que trajeran al Pepe hasta San? Patiño se logró llegar. No, pero- él llegó como goleador de la Copa Goleador Libertadores. de la Copa Libertadores, por favor. Sí. Pero acuerden que también se decía que en el Deportivo Cali no era para tomarse un tinto, lo cual era cierto. Y el salario de él era enorme. Pero por eso te digo, $80,000 mensuales eran todo costo. No, $80,000 mensuales. Estamos Un hablando jugador. de 12, son 960,000, más un central. Bueno, se hicieron una serie de inversiones que ese comité ejecutivo en el 2018, en la asamblea del 28 de marzo, le mostró a la asamblea.
$5 millones. Entonces, qué bueno, y sí, muy bueno. Con Pero la plata, ¿de a dónde? Pues de los bancos. Préstamos. Pero eso no es un craso error, doctor Martínez, pasar de 17.000 a 58.000 de déficit. Pues puede ser, acuérdate que también se atravesó la pandemia, que fue un año complicado. Que es la suma de 4 años, ¿no? Es la no suma fue de un año a otro. No, claro, Pero es la suma de ¿Por qué 4 se habla de préstamos excesivos con intereses? No sé a qué se refiere. Que hicieron préstamos a bancos con un interés elevadísimo. No, a bancos. En el periodo 2013 a 2017 no hay nada de eso. No hay nada de préstamos. El último crédito, que fue parte de lo que aumentó el pasivo del que hablaba el doctor Martínez hace un rato, fue un crédito con Bancolombia a 5 años con una tasa del DTF más 3 puntos. En la vida el Deportivo Cali había tenido un crédito en esas algo más para agregar ahí. Entonces, en el Deportivo Cali, a ver, nosotros en los 4 años que estuvimos no hipotecamos 1 metro cuadrado de tierra, ni uno. Ojo pues, ni 1 metro cuadrado de tierra, porque había credibilidad, no sé, porque en ese momento pues la situación del Deportivo Cali pues no era pues tan complicada como se volvió después. Usted tuvo buenas ventas de futbolista en su momento. No, claro. Muy bien. Por eso decía que uno recibe pasivos y activos de las anteriores administraciones. El pasivo que recibimos fue de 11. El mayor activo que nosotros recibimos fue la cantera. Y como nosotros sí conocíamos de eso, ustedes bien saben que yo me empecé a formar en la cantera, en la Escuela de Sarmiento en el año 84, y 30 años después fui presidente. Yo sí conocía de eso. Y el doctor Ángel, que también fue presidente de la cantera, también conocía. Empezamos a gestionarla. En el 2014, para pasar ahora a otro tema, en ese momento, cuando abrimos el primer famoso fondo, que también ha sido criticado, yo les quiero preguntar... El fideicomiso 3473. El famoso fideicomiso, sobre la venta posible de unos jugadores de una lista que eran Rafael Santos Borré, Preciado, Gerson Candelo. En ese momento, les pregunto yo a ustedes, en el 2014, ojo, ¿cuánto valían los jugadores? No. A ver, después, en febrero del 2015, muchos de esos jugadores, los nacidos en el 95, como Borré, por ejemplo, estuvo en la selección Colombia del Suramericano. Y esa selección Colombia fue al Mundial. Y después, coincidencialmente con ese Mundial, fuimos campeones. ¿Cuánto valían en ese momento los jugadores? Con Pecoso. Si yo le preguntara a usted... ¿Me entiendes? Ese es el tema. Entonces, en ese momento, lo que se invertía en ese fondo era un capital de alto riesgo. Porque, pues, como te digo, ¿cuándo se iban a vender? Nadie sabía. ¿Se recibieron intereses de ese fideicomiso? Pero, sí. No, doctor Martínez, pero, muchachos, pero es que Dale. Es que la gente lo que quiere saber Dale, Alonso, dale. ¿Por qué un equipo que vendió un montón de jugadores, que tenía su estadio propio, que lo fueron adecuando, todo este rollo, que era un modelo en todo el país como institución, en 4 o en 5 años se volvió un pedo y se quebró y no tenía ni pa'l tinto y era un desastre económicamente al punto de que hoy lo es? ¿Qué fue lo que realmente pasó con el Deportivo Cali? Mira, Gato, para responderte esta cifra también la he dado y les ruego el favor de que por favor la apunten los 4 años del 13 al 17. No, espérate, los ingresos totales de esos 4 años, que fue la que diste ahora así como resultado. Sí. Pero los ingresos totales del mundo de jugadores que vendimos, y no es que el total de todos los ingresos, más taquilla y todo, fueron 191.000 millones de pesos. ¿Correcto? Y los egresos totales fueron 173.000 millones de pesos. Lo que da un resultado, como decía ahora Alberto, de más o menos 18.000 millones. Ese fue el sobrante que nosotros tuvimos. ¿Qué pasó después, en los 4 años que siguió? Hubo unos ingresos de 173, bastante buenos, pero inferiores a nosotros, pero hubo unos, pues digámosle, gastos de 230.000. Ahí está el hueco. ¿Por qué, doctor? O sea, ¿los gastos en pues qué? Ya te conté. Equivocadas inversiones. No. Tenía que ver, pero es que, miren, yo quiero hacer referencia uno se equivoca poco. Pero Gato, no, después tiene que corregir en la casa de uno, ¿no? Sí, no, pero mira, yo quiero hacer referencia a lo que dice el informe de auditoría en este aspecto. Ellos, si ustedes lo vieron, hacen un análisis vertical de qué proporción son los gastos de ventas, qué proporción los gastos de administración, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que se ve, como acaba de decir Álvaro, es que efectivamente hubo unos gastos
elevados. de nómina muy elevados, muy por encima de las posibilidades del Cali, que llevó a sufragar esa caja con créditos, y por eso el crecimiento tan bestial del pasivo, Sí, que de 24 pasó a 100 y pico de mil Sí, millones pero de yo pesos. vuelvo a insistir, perdóname, que no quiero hay decir ningún esto. dolo ni nada. Eso es lo que quiero decir. En el informe no aparece ninguna observación sobre gastos innecesarios, sobre gastos indebidos, mucho menos sobre apropiación o desviación de recursos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque es que esta novela arrancó, al Cali se lo robaron. No, al Cali no se lo robaron. Al Cali no se lo ha robado nadie. Y a lo largo de todo el informe, y hay toda una serie de consideraciones y cosas, nunca dicen se le pagó a quien no se debía. Estos gastos no eran consecuentes con la operación del equipo. Nada de eso. Pero allá hay cosas Nada de malucas eso. que dicen que se pagaron dineros altos, lo vi en el país, Sí. a empresarios fantasmas, No, a sí. personas que Ve, no aparecen. te voy a Por decir ejemplo, el de una muchacho vez. Franklin también aparece metido. Te lo voy a responder tan sencillo como esto. Sí. Las comisiones supuestamente fantasmas fueron las que se generaron por la venta de Carlos Rivas Y Lizarazo. de Carlos Lizarazo. A México. Y eso lo hizo el señor Giancarlo Uda. Y él pidió el favor de que se pagara a un fideicomiso que él tenía. ¿Qué pasó? Como de manera muy responsable, los señores de Alianza dijeron, no señor, yo no puedo revelar quién es el dueño del fideicomiso. Pero van a decir que es fantasma. No, ahí está. Yo estuve con el señor Giancarlo Uda Eso en pongámoslo, México sí, llevando a Carlos Lizarazo. Dice el empresario era Giancarlo del momento. Sí, señor. Él pidió el favor que se pagara un fideicomiso. Correcto. Que se le pagara un fideicomiso. Alianza no Así quiso, es. el equipo dueño no quiso revelar que se Exactamente. revelara el Y nombre de está en todo su derecho. ¿Eso fue con Cruz Y Azul? punto. Eso fue con Cruz Azul. Cruz Azul, sí, y Carlos Rivas fue a MLS. Dice la auditoría que Orlando, creo. se evidencian irregularidades en 14 de las transferencias más representativas de los jugadores a otros clubes. Te voy Entre a hablar- otros, venga, le digo, doctor, entre Dale, otros, Luis Fernando Muriel, Rafael Santos Borrell, Harold Preciado, Mateo Casierra y Nicolás Benedetti. Yo te voy a hablar por las nuestras, del 2013 al 2017. Sí, aquí está, Esa dice. no corresponde a usted, ni Benedetti. Benedetti es del siguiente, el de Benedetti Mejía y ni Caicedo. Muriel. No, correcto. van ¿Usted no después. estaba en el Muriel comité ejecutivo de antes. Benedetti? Ah, ¿Usted no estaba en el comité ejecutivo de en el Benedetti? comité ejecutivo, sí. Porque no era presidente, pero estaba en el comité ejecutivo. No, pues estaba como. No, te no, digo, correcto. sí, sí, no, Mira, obviamente. esto es tomado textualmente del informe. Dice, en 10 casos no se evidenció aprobación del comité ejecutivo sobre la venta de los derechos deportivos de los jugadores. De la muestra seleccionada, 7 jugadores recibieron una participación económica menor al 8% del valor de la transferencia. Eso está en las páginas 447 y 448 del informe. Y esas son las irregularidades que dicen que hubo en esas. Ese chico, Julián Sea, Entonces, publicó en su encuesta de Instagram que dónde están los 2.000 y pico millones que nunca recibió, que hicieron esa plata. Él aparece metido allí en el listado con mucha gente. Pero, ¿de quién me está hablando? Julián Julián Sea, se Sea. llama el pelado. Ah, bueno. Ah, la cantidad de muchachos. Esa es otra parte. Es que Ah, aquí ya, hay, ya. esto Hay es- de todo, esto es como un el novelón, canterano. pero terrible. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Y esa fue una decisión tácita en el comité. La fuga de información en el Deportivo Cali sobre compra y venta de jugadores y renovación de contrato era una cosa loca. Y se tomó la decisión que en las actas de los comités, a pesar de que a todos los debates que ustedes quieran, no se anunciaba la compra o venta de jugadores. Eso puede ser, digamos, una crítica. Pero Sí, eso pero no alguno, es, alguno pero eso podría no es decir que dolo. están ocultando información. Pero eso no es dolo, ni mucho menos. Eh, Y perdóname, Sí. ya te doy la palabra. Una de las condiciones que siempre se hacía en las negociaciones cuando se vendían jugadores, en eso el doctor Martínez sí que sabe, y porque él la implementó, dijo, a ver, aquí el Cali necesita sobre una propuesta del Club X tanta plata para el Deportivo Cali. Ah, sí. Usted, señor agente, ¿cuánto se va a bajar? Usted, señor jugador, ¿cuánto se va a bajar? Y lo pusimos a bajarlo. Usted, escuela de fútbol que participó y que tiene derecho, ¿cuánto se va a bajar? Y así se hicieron todos los negocios. Perdón, por ejemplo, caso Gerson Candelo. Gerson Candelo en enero, acuerden El que que le lleva Nacional. llegó una propuesta de Nacional que me la llevó Iván Ramiro Córdoba, creo que como agente de Nacional, no sé,
me la llevó a la oficina y era por 2 millones 2.5. No, 2.5, sí, 2.5 millones de dólares por el 70%. El único jugador que el Pecoso, digamos, no me exigió, sino que me pidió el favor. Gerson. Me dijo, hombre, doctor, como hablaba el hombre, pues, por favor, no me venda ese jugador, que yo le tengo por la derecha ahí a Lee Belton y al hombre que son los que nos van a dar el título, me acuerdo que nos dijo en su momento que fueron vitales, pues, para el título. Pues, no lo vendimos, lo retuvimos gracias al famoso fondo que habíamos hecho en el 2014, pues ya habíamos recibido la plata, logramos retener a Gerson Candelo, que se vendió 6 meses después, ya siendo campeón, por 3 millones y medio de dólares, por el mismo 70%, y pues ahí nos ganamos, digamos, $1 millón. Eso pues se logró hacer. Y lo del muchacho Sea que me había... lo de Sea, perdón. Mira, hay hasta eso... el pelado puso una historia en Instagram que esa platica donde estaba, pues que no la recibió. No. Mira, y voy a... Hay casos como el de Sea, hay por lo menos 10. El de Franklin también apareció. Por lo menos 10. El de Franklin es un poquito diferente, porque eso fue una reclasificación de cuentas, como llaman los contadores. En la contabilidad es normal aquí y en cualquier parte del mundo, por digitación o por codificación, que se cometan errores. Se hace una nota de ajuste y listo el problema. Tal como lo aclaró el Cali. Por eso es que a mí me hace pensar, y hablo por mí, Alberto Sinisterra, que aquí hay mala leche. ¿De quién? Yo no sé de quién. En la auditoría. Pero en la auditoría. ¿Por qué sacar a la luz que hubo un error de codificación y después decir todo quedó aclarado? El tema es que quien lee eso de entrada no mira el tema, no conoce el tema de reclasificación, ¿entiendes? Entonces queda que a ese muchacho le pagaron, a muchacho le amenazaron, hombre. Ahí se queda, el daño queda hecho. Pero el daño es un daño muy importante, la verdad es que sí. Amenazado el muchacho y todo ya, está amenazado. No, pues... Venga, yo le digo lo siguiente. Pero espera que termine, lo desea, usted, pastor, lo desea, por favor. Entonces, en todas esas anotaciones, el informe dice, espérate que aquí está. Mira, el informe dice textualmente, sin embargo, y me estoy refiriendo, puedo mencionarles aquí, no los nombres, porque tomé fue los NITs, en la página 117, se paga a la Secretaría de Infraestructura Vial la nómina. Absurda. Y después al NIT 1130 no sé qué, y hay un muchacho Lucumí también con 1.000 y pico de millones de pesos. Lucumí que le dan unos auxilios de transporte por 1.000 millones, imagínate, auxilio de transporte. Y las notas del informe dicen textualmente, sin embargo, en la revisión de los auxilios contables se evidencia que en los asientos en los que se causó los auxilios de vivienda y manutención al tercero antes mencionado, en la contrapartida pasivos se relacionan otros terceros diferentes a los que efectivamente se les hizo el pago por ese concepto. Entonces, pero tradúzcame eso. Que se hizo una digamos, aceptame el término de reclasificación, donde aparecía un fulano y después se dijo, no señor, esos pagos no se hicieron al señor Carlos Arango. Este es el caso de SEA, hablamos de SEA. De todos están en la misma como el caso de este muchacho, señor Lucumí. Entonces, lo que debía aparecer, si quisieran, es la lista de quienes de verdad recibieron el pago, que es lo que está en la contabilidad, no el error que se cometió. Una pregunta pendeja y tengo que hacerla. Dale. ¿Ustedes durante su etapa pagaron plata bajo cuerda? Nunca. Para nada, nunca. El doctor Martínez está del 2013 al 2021. Sí, señor. Y es evidente más allá de los números y todo eso, pero el hincha lo que entiende es esta crisis y esta ignominia que vive el cuadro verde y blanco. ¿Usted acepta alguna responsabilidad en esta debacle que vive el Cali? Pero para nada. ¿Ninguna? Antes, por el contrario, le acabo de mostrar lo que pasó entre el 13 y el 17, que es mi entera responsabilidad. No voy a sacar, y vuelvo a decirlo, yo estuve en franca minoría, ustedes bien saben que eso fue así, porque yo entré por una lista y los otros 4 personajes, 2 de ellos estaban conmigo en el comité ejecutivo anterior, y por el tema en su momento hay que decirlo de Cárdenas, del profe Cárdenas,
pues ellos decidieron irse en su momento con el doctor Mejía y Caicedo. Pero ustedes bien saben que yo era perfecta minoría. Para lo único que tengo que decir, pues que gané una elección fue en junio o julio del 2021, cuando se decidió sacar en ese momento pues los malos resultados que daba el profesor Arias y traer a Dudamel. En ese momento, voy a hacerlo público, además, los votos positivos fueron el doctor Caicedo, Luis Fernando Ángel y yo. Ganamos 3-2 y trajimos a Dudamel y afortunadamente fuimos campeones. Pero es que ese es el tema. Perdóneme usted, doctor Martínez. Sí. Pero sinceramente le digo, esto nadie tiene la culpa, nadie fue, nadie es. Y el Cali la verdad es que vivió una situación ignominiosa. Sí. Pero usted me dice, sí, pero nadie tiene la culpa. No, mira, pero es que yo no te estoy... A ver, es que yo no puedo decir quién tiene la culpa. Es que, porque bueno, te digo, si hubiera... Yo creo que no se trata de culpas. De culpas. Sino porque es que se ha dicho que al Cali se lo robaron. Y que hubo malos destinos de los dineros del Cali. Y eso no ha ocurrido ahí. Ahora, ¿cuál es la causa del descalabro del Cali? Lo dijo Álvaro Martínez. Que se hicieron unas contrataciones de jugadores que superaban con creces los ingresos que recibía el Deportivo Cali. ¿Y cómo se financió eso? Con créditos. Y ustedes saben que los créditos pagan intereses. Y en la medida en que no se pueda abonar a esos créditos, pues los intereses se te vuelven una bola de nieve. Y a eso ha llegado el Cali porque se gastó mucho más de lo que de los ingresos. Y mira que cuando hablé yo del Dream Team, también dije muy claramente que en ese momento estaba Humberto de presidente, le dijimos, mire, Humberto, yo ya estaba en ese comité ejecutivo, estábamos Fernando Marín, Gustavo Arana, pues por supuesto Humberto, Alfonso Muñoz y yo. Entonces, pues Humberto era muy cuidadoso con el dinero, hay que decirlo. Pero le dijimos, mira, tenemos tanta plata, teníamos nuestra plata en Panamá por la venta en ese momento de Mayer Candelo y Arley Betancourt, bueno, todos los que, en Bonilla, que se fue para Francia, don Bonilla nada más y nada menos. Y en ese momento le dijimos, mira, traigamos plata de Panamá para traer jugadores, los que trajimos, los del Dream Team. Eso pues desafortunadamente no dio resultado, pero teníamos la plata. ¿Qué pasó después? Pues que infortunadamente, por apostarle pues bien, para el bien de la parte deportiva, nos endeudamos, creería uno pues en forma excesiva. ¿Eso no fue un error? E infortunadamente, sí, pues puede ser un error. Sí, porque si no son equivocadas inversiones, es un plan fallido. Claro, porque de todas maneras el endeudarse de esta manera y estas cifras, evidentemente, sin lograr traen al Cali una mácula que arrastra hasta ahora. No, eso es un error. Lo que pasa es que pasa lo mismo de Pepe San. Sí, es que cuando llega Pepe San al Cali, nadie habló de plata excesiva. Con el periódico de ayer es muy fácil juzgar. Y ese recordemos, doctor Martínez, que ese Cali quedó eliminado en octubre. Claro, rápido. Pagando nómina octubre, noviembre y diciembre sin competencia. Y era un equipo, pues, una nómina bastante Entonces es un plan futbolístico fallido que lo que hizo fue detonar el pasivo como tal. El Cali no estaba para esas deudas en su momento. Mire, yo quiero ser muy claro y nuevamente, porque es que cada vez que me hacen una entrevista y ¿qué pasó con el pasivo que creció? Pues digo lo mismo. Se apostó demasiado, entre comillas. Pero el número está que 5 millones de dólares se invirtieron en ese año. Ah, sí, no. Eso sí lo dijo el presidente en su momento, el doctor Mejía, en la asamblea y lo mostró con cifras. Me acuerdo un central... Palomeque. Palomeque, que metió un autogol. Vino Juan Camilo Angulo, Magnelli Torres. Como en la mitad de la cancha. A Camilo Vargas le hizo el autogol. Vargas costó como 400.000 millones y uno que salía por Llorenzo Mosquera. También otros 400.000 dólares. Pero insisto que esto es... Equivocadísimas inversiones. Pues sí, pues uno puede decir equivocada porque es que de ahí no puede pasar ni es... no puedo decir nada más. Porque, insisto, todo el mundo estaba convencido y el Cali empezó muy bien con el profe El primer Peluso. semestre, sí. Infortunadamente, pues nos eliminaron en el primer semestre en cuartos, nos eliminó Nacional, empatamos aquí 0-0, ya nos ganaron 1-0 con un penal, allá lo último del partido. ¿Usted está seguro, y el doctor segundo Sinisterra? semestre fue un fracaso. ¿Usted está seguro, doctor Sinisterra? Usted acaba de decir que al Cali no lo roban. ¿Usted seguro que nadie ha sacado plata del Cali? Absolutamente seguro. Completamente seguro. Completamente. ¿Usted mete la mano en juego por todas las directivas que han pasado? No. Yo respondo. En el mandato de ustedes. No, pero es que lo he dicho muy claramente. Del 13 al 17. Del 13 al 17. Yo sí respondo del 13 al 17 y del 17 al 21. Respecto a que no hubo absolutamente, que yo sepa, nadie que se haya robado un peso del Deportivo. ¿Ustedes creen en la firma auditora? Pues infortunadamente parece que la auditoría, ¿cómo se llama? La auditoría forense. La fiscalía
pues no creyó. Pues porque no encontró mérito para el tema penal. ¿Eso sí se investigó? ¿O no hubo quien denunciara? Porque se envía, pero sí se investigó. Sí denunció, es que el Deportivo Cali, lo que te leía al principio, los seis hallazgos son del Deportivo Cali a través de Humberto Arias, el representante legal, quien denunció. Yo me imagino que la fiscalía la fiscal ha debido revisar pues todo, porque pues yo sí creo. Si la fiscalía toma la decisión de archivar es porque es previo a una investigación. Yo sí creo, pues, porque yo pues en la justicia de Colombia sí creo. Lo que pasa es que hay gente que quiere estar por encima de la justicia y entonces algunos de ellos querían ver sangre, como se dice vulgarmente, y ahora pues siguen que a pesar de lo que diga la fiscalía, hay que juzgarlos en la asamblea del Deportivo Cali. Teniendo en cuenta que usted tiene sustento en contra de lo que dice la auditoría, ¿usted va a tomar medidas en contra de la empresa que hizo esta auditoría? Eso ya lo veremos. Eso ya será otro capítulo. JJ Patiño quiere preguntar. Patiño. No, está llamando el doctor Carlos Baeza. Yo les pregunto a ustedes. ¿A quién le pregunta? Al doctor Álvaro Martínez y al doctor Alberto Sinisterra, si es posible que él quiera preguntarles. El doctor le daremos espacio. Pero no en este momento, sino después. No, ese era problema de él. Que me llame con mucho gusto, yo lo atiendo. Como estuve reunido con él, insisto, en su oficina aquí en Granada, con Alfonso Muñoz y con Alberto Sinisterra en su oficina aquí de abogado, y en el siglo XXI, donde le explicamos todas las cifras y tal, y todo parecía como verdaderamente claro, y no sé qué pasó, qué cuento le llegó. Yo no sé, pero bueno, voy a decirlo, en una de esas asambleas que había virtuales, alguien dijo por allí en esas virtuales, alguien del comité ejecutivo, que no sé quién fue, que era que el doctor Baeza había estado en lista Clinton y que por eso nos habían negado un crédito. Y no sé si fue que él dijo que era yo no tengo ni idea, y creo que sí fue cierto que estuvo, pero que afortunadamente, dado que es un gran profesional, pues salió de ese lío. Según usted, doctor Martín Sinisterra, el único error, comillas, cometido es exceso de gasto en contrataciones. De parte de ustedes, no hay nada más de equivocaciones. De parte de nosotros no, de parte no, pero además decir pues que uno no se ha equivocado, eso sí es muy berraco, pues eso no lo dice nadie. No, por ejemplo, seguramente cometimos por ejemplo, mire, pero que se manejó indebidamente la plata del Deportivo Cali, en eso sí, yo soy categórico y Álvaro Martínez también, al igual que los compañeros del comité ejecutivo que estuvieron ahí. Doctor Sincero, podría decir yo le puedo decir una metida de patas. Yo lo que me dice que Luis Fernando Mena, me dice, la auditoría forense cometió una serie de errores graves y omitió muchas otras cosas muy importantes, me dice Luis Fernando Mena. Miren, un tema, por ejemplo, que nosotros metimos, entre comillas, las patas deportivamente, pero nunca las manos, como algún directivo en su momento, que ellos podían meter las patas, pero no las manos. Fue con el tema de Moriagui, por ejemplo. Néstor Moriagui. ¿Quién era Néstor Moriagui? El central zurdo, que se trajo y era titular. Para la Copa Libertadores 2016. Titular, no, se trajo en el 17. ¿17? En el último semestre nuestro. Fue Bianchi el que vino para la 16. Era Bianchi, correcto. Este era titular de Newell's y el asistente del profe Cárdenas era Pautazo, que había sido central de la selección argentina y que me dijo, y que había jugado en Newell's, y me dijo, este es el hombre. Infortunadamente, pues no funcionó. Nos costó una plata importante y no funcionó, porque es que ese es el bendito fútbol. Si uno le lograra pegar a todo lo que contrata que funcione bien, pues... ¿Cuántos jugadores se indemnizaron? ¿Cuántos jugadores se indemnizaron? Sí. No, eso no... Pues no, yo me acuerdo una indemnización grande que se hizo después en el otro comité ejecutivo, fue por ejemplo a Moriagui. A nosotros nos ¿Eso no es una equivocación? Sí. Hay la de Ronnie Fernández también, la de Ronnie también me parece ahí. La de Ronnie también, que fue un pleito que nos ganaron. Entre otras cosas, el mismo abogado que le ganó a Nacional, lo de Duque, lo de Duque fue el mismo nuestro que perdió el pleito de Moriagui. Porque es que eso también es de Moriagui, no, de Ronnie. De Ronnie, que ahí perdimos una plata porque nosotros le habíamos vendido al Bolívar con el 50%, con una posible venta por el 50% más. Y resulta que los chilenos, aparentemente eso quedó mal redactado, los chilenos cobraron por la segunda venta y nosotros creíamos que no era justo y finalmente la FIFA nos condenó a pagarlo y finalmente fuimos ¿cómo es que se llama la otra entidad de la FIFA?
Al TAS, y ahí perdimos también. Sobre este caso de Moriagui, de este jugador argentino, salieron $430,000, ¿correcto? Sí. Mira. Y luego se vendió, perdón, en $330,000. No. ¿Qué pasa? No, ¿en cuánto? Porque me hablan de 100,000 volando. Que no. No. Mira, el negocio de Moriagui, que también es otra novelona y le dedican un poco de páginas a eso, se compró al Olimpo en $330,000 y había que pagarle al jugador $100,000 más si competía en el 70% de los partidos. Era una cláusula contractual. Exactamente. Y eso fue lo que se hizo. Y eso fue lo que se hizo. Es que se le y pagó. no pasó nada más. Ahora, después, cuando ya habíamos salido, el comité tomó la decisión de rescindirle el contrato. Y efectivamente, y lo dice allí, y así fue tal vez, se le pagaron $500 millones de indemnización. ¿Cuál fue el resultado del contrato inicial, que valía del orden de $3.000 millones, con todos sus sueldos y todas sus... y la indemnización? Pues $3.000 millones que costaba y terminaron pagándose $2.500. Acépteme que les dé cifras redondas. Pero eso era lo que generalmente ocurría con todas las rescisiones de contratos de jugadores. Así nos pasó, por ejemplo, que fue la primera y bien dura que nos tocó con Leonel Álvarez. Entonces, tocó pagarle una plata a Leonel Álvarez. Pero si a Leonel Álvarez se le hubiera dejado todo el tiempo que estaba, de acuerdo al contrato que le habían hecho años atrás, hubiera salido mucho más costoso que pagándole la indemnización cuando nosotros lo sacamos y sumando el cuerpo técnico del Pecoso, por ejemplo. Ahora, esos casos así tan extremos, pues no les voy a decir que son todos, pero cuando generalmente se toman esas decisiones o se tomaron las decisiones de rescindir contratos, era porque salía más costoso mantener el contrato que rescindirlo. Y aparte de eso, no estaba rindiendo el jugador y, como se dice en los términos de fútbol, estirando trompa por allá en un rincón porque no está convocado, etcétera, etcétera. Y esa es la historia de todas las rescisiones. Y eso que tiene, eso pasa perdón Álvaro, eso pasa en todos los equipos de fútbol, en todas partes, no solamente en Colombia, sino en toda Sudamérica, en Europa, en todas partes. Se rescinden contratos de jugadores, no pasa nada. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el pecado? Nos pasó con el paraguayo ese que, ¿cómo se llamaba? Ramírez, creo que era. Sí, Gustavo Ramírez. Ah, que la demanda de hace poco que salió. Gustavo Ramírez y con Marrugo. Sí. Cristian Marrugo. Exacto, el tipo era un par de figuras. Yo me acuerdo que Ramírez en la definición del Tolima hizo gol en la final. No, de Superliga aquí, el día del 2-2 hizo los 2 goles. Sí. Y todo mundo, y después fue desafortunadamente un fracaso, y con Marrugo también tuvimos problemas y hubo que indemnizarlos. Esos jugadores habían sido contratados pues a finales del 2013. Y de acuerdo, estuve yo ya, porque ya era nombrado presidente para ese periodo, después del 13 al 17, del 2013 al 17, pero infortunadamente pues no resultaron y también hubo que indemnizarlos. ¿Ustedes entonces tienen la conciencia tranquila con todo? Absolutamente. ¿Seguro? Pues seguramente no van a decir a mí, yo soy culpable, yo hice esto. No, pregunto con sinceridad, apelo a la sinceridad de ustedes. Absolutamente tranquila. Y en mi caso, pues yo vengo hoy aquí con Alberto Sinisterra, que era mi gerente, pues a poner la cara, a hablar con ustedes, y con algún otro periodista que también nos invite. Nosotros vamos sin problema. Desafortunadamente, pues en esto ustedes bien saben que hay disgustos, porque uno llega primero donde uno, llega primero donde el otro. ¿Ya se molestaron o qué? Pero ya, no, yo no sé, pero yo no tengo esas prioridades ni nada. Yo soy totalmente, pasa que tampoco gusta, cuando les cita a ustedes a una rueda de prensa, tampoco les gusta. Entonces, ¿me entiendes? Entonces, pues yo hoy, esta tarde, va el señor del periódico El País a conversar con él. Voy a recibir, trataré de hablar también con el señor del Tiempo, el que sea, pues no faltaba más. Es que el que nada debe, nada teme. Es más, como les digo, las cifras que les hemos leído ahora, de pronto la gente no se acuerda de muchas cosas de lo que pasaba en el Deportivo Cali en el 13-17, porque fue pasando lo que pasando y el pasivo, y se han dedicado, no sé por qué motivo, la verdad no sé por qué motivo, algunos de esa gente que no lo quiere a uno, a maltratarlo, a dañar su nombre y a poner en peligro la vida de uno también, hombre. ¿Lo amenazado? Es que a mí, sí, claro, si es que yo salgo cuando de pronto... No, si no leeré aquí a mí, por esas líneas, por esas cosas que yo no tengo, no leo, pero que me las mandan.
Y entonces, pero cuando uno sale a la calle, el tipo que me dice a mí Martínez, yo no lo volteo a mirar. Porque Martínez viene detrás de un hijo de putazo. Martínez. Cuando me dicen Presi, siempre volteo a mirar. ¿Cuándo vuelve? Y les quiero decir que la mayoría de las veces me ha pasado lo Yo tengo una pregunta final en torno a algo que dijo el doctor Sinisterra, que todo era una novela en el Cali. ¿Por qué hay tanta novela y tanta suspicacia en cuanto a los números, a la plata? ¿Por qué? No, a los números y a la plata no solamente. Mira, allá los 1.300 asociados o los que hay ahora, yo no sé cuántos, todos se creen presidentes, todos se creen directores técnicos y todos se creen dueños únicos del equipo. Y hay una cantidad de envidias y de odios, por supuesto, que hay grupos de amigos que están con uno y que entienden el esfuerzo y el trabajo que se está haciendo. Pero cada uno quiere tirar para su lado. Dijo una vez Mario Alberto Yepes que los enemigos del equipo estaban dentro del equipo, ¿eso es cierto? Sí, hay muchas malquerencias. A este señor hay un pocotón de gente que no lo quiere. A mí no, digamos que mi nivel no daba para que me dijeran te queremos o no te queremos, pero a él no lo querían. ¿Por qué? Porque no saludaba. No saludaba. ¿Por qué? Pues porque yo no sé, de pronto no es suficientemente yo por ejemplo, simpático, tengo otro personaje. Le cogen bronca a uno, perdóname, sí. Porque esta no la pierdo. Yo me gané enemistades de asociados porque no les regalé una camiseta de más o porque no les conseguí unas cuantas boletas más y me los eché encima. Y yo creo que en este momento deben estar felices de vernos aquí, pues, preocupados porque estamos con la conciencia tranquila, pero preocupados porque uno no está acostumbrado a estas cosas. En 40 años, 45 ya tengo yo de vida profesional. Viejo, yo nunca... ¿La primera vez que le pasa esto? A mí nunca me ha pasado esto. Y yo llegué al Cali, dizque al final de mi carrera, para entregarle mi experiencia y mis conocimientos a una institución que toda la vida he amado. Y eso me ha sabido a cacho. Me ha sabido a cacho. Pues yo estaba pensionado, afortunadamente, con una buena pensión en el 2013, en mayo del 2013, cuando me invitaron a ser presidente del Deportivo Cali. Dije, bueno, afortunadamente ahora, cuando me pensioné, ahora sí voy a descansar, y me tocaban los 4 años de algunas glorias, hay que decirlo, porque entre otras cosas en la parte deportiva, y me gustaría que revisen, esos 4 años nuestros, los 4 años jugamos finales. En el 14, digamos que recibimos, sí, del 13, pero jugamos una Superliga. En el 15, que fuimos campeón final. En el 16, final de Superliga. Y en el 17, otra final. Eso no ocurría en los últimos 20 años, sino solamente del 2001 al 2005, el último comité, la última presidencia de Humberto Arias. En esas finales de liga, jugamos la primera con el Tolima, que perdimos, y en Cali la perdimos, y la segunda con el Cartagena, que ganamos en Cali, y en el periodo nuestro, la primera con Medellín, en Medellín, que ganamos, y la segunda con Nacional, que la terminamos en Medellín, infortunadamente la perdimos, con ese Nacional que había sido campeón de la Copa Libertadores el año anterior. Disculpe, doctor Alberto y doctor Álvaro Martínez. Trinó Ernesto Roa. Bueno, pues aquí tenemos que hacer... Entonces leo lo que dice Ernesto Roa. Según Martínez, en zona libre de humo fueron la mejor gestión en Colombia. Dice Ernesto Roa. Él sigue diciendo que es así, porque es que ahí están las cifras. Ahí están, es que eso son cifras. Ese Roa lo que ha dicho. Yo les voy a dejar esto a ustedes. Sí, claro. Y les voy a contar. Se lo voy a dejar. Sí, esto es para ustedes. Esta claro, cifra no es para ustedes, perfecto. porque no tienen problema. Mire, yo voy a hablar solamente de 2 personas. Ya hablé pues del doctor Baeza, insisto, que me parece un hombre serio, buen abogado, y tiene porque nos conocimos ahí la primera vez que conversamos, de un muy buen cliente aquí en Cali, y bueno, conozco de su profesionalismo. Sobre 2 personajes que, pues, por ejemplo, Roa. ¿Qué me pasó con Roa? Yo creo que es lo que ha pasado con Roa, porque yo, entre otras cosas, no tuve absolutamente nada que ver cuando lo suspendieron como 5 años del Deportivo Cali. Aparentemente, a mí tampoco me consta, ni me voy a meter en ese cuento, ni voy a juzgar a Roa, ni mucho menos. A él aparentemente lo juzgó el comité de disciplina del Cali, que después dijo que ahí también habían corruptos, y también era corrupto el fiscal que llamó a esa asamblea, que al fiscal en ese momento era ¿quién? Constantino, de Millán Asociados, entonces también resultó corrupto. Todo el mundo es corrupto, y a él fue que lo acusaron en su momento de corrupción, y por eso lo suspendieron 5 años. En la negociación del Mono Cuellar, sí. Gustavo Cuellar,
a Flamengo. Perdón. Estaba yo hablé, eso el jugador jugaba en ese momento en el Junior, y Junior tenía una opción de compra, pero apareció una muy buena oferta de parte de Flamengo, y hablé con don Fuachar, negocié con él, tal, y listo, cerramos el negocio para venderlo a Flamengo. Sí. ¿A Flamengo? Él está en Barranquilla. Exactamente. Y entonces llegó el Mono Cuellar pues, a la oficina de la gerencia, y Alberto Sinisterra me llamó: ve Álvaro, baja que aquí está el Mono, pues te quiere saludar. Yo bajé y me encontré ahí con Ernesto Roa. Entonces firmamos todo el negocio y toda esa cosa, porque Ernesto, creo que Roa estaba de agente del... Sí, estaba como de... Tenía que ver con el agente estaba intermediando del Mono Cuellar con el tipo con el intermediario el empresario brasilero. Bueno, entonces ya cuando terminamos la reunión le dije yo al Mono: camina, subamos. Yo conocí al Mono desde que tenía 15, 16 años, y nos tomamos un tinto en la presidencia, ya, para hablar, vainas, cualquiera. Y Roa salió detrás. Dije: no, a la presidencia del Cali no vas a entrar, vos estás suspendido. ¿Cómo que no? Y siguió, y entonces le grité. Le digo, sinceramente le dije: vos a la presidencia del Cali no entras. Y el Mono, palabras de él, le dijo a Roa: tú quédate, que este man, refiriendo a mí, es capaz de desbaratar ese negocio. Palabras de él. Y Roa no volví a ver yo nada de él hasta que se ha venido con lo que se ha venido después, que yo he sido el peor presidente que ha pasado por el Deportivo Cali, pero nunca dice por qué, a dónde están las cifras, nada, que el peor presidente. Bueno, dejémoslo ahí, pero Roa, ahí están las cifras. Pues, yo quería mencionar una pequeña anécdota sobre la inquietud del... Perdón, el último, Guerrero, que también el ingeniero Guerrero, que es otro malqueriente. ¿Qué pasó con Guerrero? Rápidamente, yo tengo que contar esta anécdota. Jaime Guerrero. Segundo semestre del 16, que fue otro de los que firmó ese derecho de petición. Segundo semestre del 16, yo venía afanado con mi celular aquí hablando. Dijo: presidente, atiéndame. Yo no puedo. Me dije que estaba hablando pues por celular. Y entonces le dije yo que hablara con el gerente, que yo tenía que subir pues a la presidencia, no me acuerdo qué. Y entonces cuando en ese momento dijo: ¿quién sabe qué negociado tienen ustedes dos allá adentro? Y entonces yo por eso lo acusé, digamos, ante el comité ese de ética. Y ahí no pasó nada, porque era la palabra de él contra la palabra mía. Y a partir de ese momento ese hombre no me puede ver. Y ahí sigue. Esos son los dos cuentos que yo tengo por contar. ¿Tú hablabas con Juan Fernando Mejía? ¿Cómo? ¿Usted ha tenido algún diálogo con Juan Fernando Mejía? No, hace rato no hablo con él. ¿Con el presidente actual del Cali tiene comunicación? No, tampoco. Entre otras cosas, no sé, yo le pedí 3 veces cita, y por motivos, uno de salud, otro de viaje, y otro porque me llamó a lo último que no. Yo le mandé unas cifras que tenía, entre otras cosas, antes de toda esta cosa de la auditoría y tal, pues para hablar con él. Sí. Porque creo que él estaba un poquito disgustado, porque me entendió mal en su momento cuando yo dije en una entrevista, que creo que con ustedes fue, pues que nosotros hayamos renacido o revivido pues, el Estadio Deportivo Cali. Entonces él dijo que ¿cómo así? Que su familia, sí. Y es que yo le reconozco siempre a Humberto Papá, que él fue el de la idea del estadio, que es un orgullo del Deportivo Cali, y gracias a eso, pues Humberto hijo, el hoy presidente, tiene algo más de 60 suites, y perfecto. Eso me parece perfecto, pero hay que reconocer que el estadio en ese momento pues estaba inactivo, por decirlo de alguna forma. No era que estaba inactivo. Y que gracias a la venta de jugadores nuestros del Deportivo Cali, pues logramos ponerlo como está hoy, y que algo le falta todavía. Patiño. Finalmente. No, yo quería referirme a la pregunta del petizo, que si todo lo que se pagaba en el Cali era por encima. No solamente todo se pagaba por encima, sino que no se imaginaba absolutamente nada en efectivo. Y me acordé de la pequeña anécdota de los rollos en que nos veíamos, sobre todo en los primeros partidos de Copa Libertadores, que la terna arbitral había que pagarle en dólares en efectivo. Y para nosotros era un rollo. Desde luego después aprendimos a manejar la cosa, pero ni siquiera circulaba el efectivo en el Deportivo Cali. O sea que al Cali, según usted, no se lo han robado. No. Y yo tengo que insistir, porque estoy hablando yo, del 13 al 17. Correcto. Ahora, yo no tengo absolutamente nada que me haga pensar que de pronto al otro lado... Entonces le cambio la pregunta. Del 13 al 17, ¿está seguro que al Cali no se lo robaron? Sí. Pero no responde por los demás.
más que no responder por los demás, es simplemente que no me costan, pero no creo que se lo hayan robado. No creo que se lo hayan robado, simplemente es lo que ha dicho aquí Álvaro, de un exceso de gastos sobre los ingresos. Correcto, Patiño. Doctor Martínez, ¿por qué empezaban a hacer fiducias ese tema en el Deportivo Cali? Bueno, lo de la fiducia, los jugadores ya les conté. La hicimos con base en la posible venta de unos jugadores que en ese momento, es muy fea la palabra, que en ese momento no eran nadie, no, eso no es tampoco, sino que eran una expectativa. Que como les digo, pasó lo que pasó en el primer semestre y era tan un capital de riesgo que nosotros sacamos ese fondo a tratar de recaudar 7.000 millones de pesos, pero solamente recaudamos 6.350, algo así. Bueno, 6.300, algo. Y no se alcanzó ni a comprar. Con personas amigas y cercanas, por supuesto, que ponían su plata para ver cuándo se iba a recuperar. Pues fuimos a unos rendimientos como el 25%, pero como las condiciones de que era después del 120% que se cubría el presupuesto, se cubrieron a los 10 meses por la venta de jugadores, pues hubo que pagar antes la plata a los inversionistas, que entre otras cosas la relación era de los inversionistas con la fiducia, nada que ver con el Deportivo Cali. Ellos metían su plata allá y era la fiducia la que les pagaba a ellos. Y la fiducia nos dio la plata a nosotros. Doctor, perdone, fiducia. Pero, me dicen que fiducia con amigos. Usted sabe que uno le informan gente del mismo Deportivo Cali. Sí. Que fiducia con amigos, Borrero, Abadía, Ángel. ¿Eso es cierto? Pues es que uno la gente que creía en uno. Sí. Porque pues, y como te digo, tal es así que eso todo el mundo lo supo, pero no hubo más inversión y solamente se llegó a 6.300 millones de pesos. Y se le pagaron, sí, sus rendimientos, porque eran, insisto, de unos rendimientos del 25%, pero como se venció antes la condición, pues esa plata se convirtió en casi el 30% de esos rendimientos. Pero eso nos permitió, insisto, a muchísimas cosas, a poner habilitado el estadio, a lograr retener a este muchacho, a Candelo, etcétera, etcétera. ¿Eso es permitido por FIFA ese tema? Sí, no? Claro, sí, hombre, también a eso le han hecho novela. Mira, hay que hablar también un poquito de los antecedentes, porque resulta que cuando se lanzó el primer fondo, había digamos, una necesidad de caja del orden de 5.000 millones de pesos, tomado en los libros de contabilidad en octubre 31 del 2014. Y ya se nos había anunciado que no íbamos a poder jugar en el Pascual Guerrero, como dijo Álvaro, por el campeonato ese mundial juvenil de atletismo. Entonces necesitábamos también plata. Perdón, el mundial sub-17 de atletismo en el Pascual Guerrero, ¿se acuerdan? En el 2015. Bueno, entonces, y el Deportivo Cali prácticamente cuando nosotros llegamos tenía las puertas cerradas en el sector bancario colombiano. Y en aquella época nos tocaba con créditos extrabancarios o con plata que nos prestaban asociados, que entre otras cosas me parece inicuo que le estén dando el palo que le están dando a Fernando Toya porque le ayudó al Cali, que fue nuestro patrocinador principal. Con todo también. No, eso no hay derecho, Bien poquitos asociados que se han metido la mano al bolsillo para ayudarle al Deportivo Cali. Doctores, una cosa la última, Patiño, porque estamos más colgados que al sitio de tienda hoy. Una final para tenemos 3 pausas para meter y tenemos 15 minutos para meterlas. No muy rápido, le digo lo siguiente. Dale. Le digo solamente esto. ¿Por qué se firmaban contratos con fideicomisos y cuentas de participación sin que hubiera transparencia en los beneficiarios finales? No, es que como decía aquí... Sin saber el destinatario final, ¿correcto? No entiendo qué quiere decir sin saber el destinatario final. El tema era este, como dijo Álvaro, nosotros necesitamos esa plata y una de las principales razones era poder retener jugadores. Sí, porque si el jugador te está pidiendo pita y no le pagas y no le renovas, se te va y punto. Se acabó la historia. Entonces, ¿qué se dijo? Señores, ustedes dennos esta plata y les vamos a pagar el 25% sobre la plata que les vamos a dar en un año o antes si se venden jugadores. Pero sabía quién le pagaban esa plata, no como dice que no claro. ¿Y a quiénes llegaron? Nosotros teníamos una lista, revisando yo por ahí en mis notas. No, teníamos una lista de 60 y pico de personas para ofrecerles el fondo.
hicimos una comida, un lanzamiento, tal. Finalmente aportaron al fondo 16, 17, 19 personas que, como dijo Álvaro, pues eran gente que confiaba en uno. Estos tipos no se van a robar la plata. Sí, los apellidos de Los Ángeles Borrero que aparecen en la auditoría. Y eso, hinchas americanos, pero amigos, y gente que no conocíamos. Yo llamé porque estábamos detrás de la gente del Grupo Ardila. Y allá, por ejemplo, hubo un personaje muy conocido, muy querido, que por cierto tuvo un accidente ahora poco en Cartagena y gracias a Dios salió Gerente de adelante. RCN. Claro, Fernando Molina. Me refirió a unos 2 o 3 ejecutivos del grupo que finalmente uno, que nunca conocí, siempre hablamos por teléfono, muy amable. Apoyó, invirtió. Y entonces, ¿qué pasó? Es que una cosa, como también decía Álvaro, una cosa es cuando yo miro de aquí para adelante y otra cosa es cuando miro para atrás lo que ya ocurrió. Entonces, ese era un contrato a riesgo, que podía darse o no podía darse. Bueno, hubo conflicto. Entonces, sí. Perdóname, entonces, en ese momento nosotros no sabíamos que íbamos a ser campeones. En ese momento nosotros no sabíamos que la tasa de cambio se iba a disparar. Y entonces se logró vender, después de haber sido campeones, a Candelo y a Borré. Entonces le ingresó una plata al Cali. ¿Qué pasó con esa plata? Pues que se pagó el capital y se pagaron los intereses. Y la proporción, digamos, de esos intereses pagados a los inversionistas no equivalía al 8% del total de lo que recibió el Cali después de gastos. ¿Qué son gastos? Lo que hemos hablado aquí, las comisiones de los agentes, entre otras cosas, Candelo, o mejor, Aston Villa, señor muy querido, muy decente, Trujillo bajó, pero tenía un 30%. O sea, después de haber pagado ese 30%, después de haberle pagado al jugador, después de haberle pagado sobre lo que le quedó al Cali, los inversionistas se llevaron el 7 punto algo por ciento. Bueno, listo. Oiga, una cosa final. La última, Patillito. La gente, hay muchas preguntas, pero la verdad, la gente pone el dedo en la llaga. Si quieren, volvemos. Hubo conflicto de intereses, doctor Álvaro Martínez, sí, con el cuñado, con el sobrino, ¿o no? Con el cuñado es el que está sí, aquí por al eso, lado mío. con Alberto Sinisterra, que es un cuñado, correcto. Daniel Azcárate, me imagino. ¿Quién te manda las preguntas, No, y yo hago las preguntas. Y el sobrino es Daniel Azcárate. El sobrino es el empresario. Entonces la gente dice, no, es que el doctor Martínez tenía un conflicto de intereses porque el sobrino es empresario, Daniel Azcárate, el cuñado de Alberto Sinisterra, entonces esto se volvió un tema familiar. Profesional, economista, se hizo un concurso de méritos en su momento, como de 20 personas que aplicaron para la gerencia del Cali, y el comité ejecutivo, todo conmigo afuera, entre otras cosas, decidió que el señor Alberto Sinisterra debería ser el gerente del Cali, que lo hizo con lujo de detalles. Con Daniel Azcárate, pues, ¿por qué tiene la culpa Daniel Azcárate de ser sobrino mío? No hice en la presidencia nuestra ni un solo negocio, porque entre otras cosas, hasta el 17, más o menos, 2017, Daniel todavía era empleado de la Sarmiento, y él después se volvió empresario a partir del 18. No, él aparece en los libros de ahora es porque obviamente hizo negocios con el Cali, la venta como de 2 jugadores hace poco, la de Jefferson Díaz, sí, pero otro muchacho, lo de Leighton, Federico Benedetti. Después del Cali se vendió en el 2019 cuando yo no tenía nada que ver en la presidencia del Cali, eso lo hicieron, en fin. Bueno, doctor Martínez, doctor Sinisterra, hemos cumplido una tarea. La gente sacará sus conclusiones. La gente quería sangre, ¿no? Sí, claro. No, yo no voy a agarrar a golpe con el doctor Martínez ni con el doctor Sinisterra porque no es mi función. ¿Ya cerraron? Mi función es preguntar, hacer preguntas, ellos responderán, la gente sacará sus conclusiones. Total. Si están conformes con la pregunta, preguntar. si quieren que sea ladrón, pues para alguien será ladrón, para otros seguramente no. Él ha sus argumentos, igual que el doctor Sinisterra, así que muchas gracias por acompañarnos, muy gentiles. No, petizo, todos aquí los de la mesa, muy amables, hombre. Mire, y yo, como le digo, estoy dispuesto a quien sea, porque antes de todo este escándalo, algunas personas de los socios del Cali pues criticaban a nuestra labor, y yo me iba con el famoso cuadrito ahora que les acaba de mostrar Alberto, y los tipos decían, pero ¿por qué es que dicen eso de vos? Y le dije, pues yo no tengo ni idea, hermano. Aquí están las cifras, aquí están los números, y es perfectamente claro. Y con cualquier persona también que me quiera escribir y todo, pero de forma decente, porque yo pues ante todo sí soy un hombre decente. Si le dicen Martínez, no. Si me dicen Martínez, no les contesto. Él tiene otra. No. Si el hijo de putazo va adelante o detrás de Calvo. Porque si es antes. No, pues es que yo me acuerdo cuando me dijeron aquí, cuando le ganamos a Nacional,
qué hijo de puta calvo. Eso era una exclamación y buena. después cuando perdimos en Medellín 5-1 era calvo hijo de puta. Bueno, muchas gracias, muy gentil. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Hacemos la pausa y ya regresamos.